Listo. Bueno, pues buenas tardes a todos. A nombre de la materia de Cultura Mediática de la carrera de Comunicación de la Ibero Ciudad de México, les damos la bienvenida a todos los alumnos, a los profesores de la materia y a nuestro invitado el día de hoy, al profesor Mario Campos, a quien le damos las gracias por acompañarnos. Él es un protagonista de casa de la Ibero, tiene mucho tiempo colaborando con nosotros en diferentes proyectos, es profesor. Si ustedes se quieren meter al subsistema de periodismo o si quieren pasar por las áreas de comunicación estratégica, pueden acudir a él, que es un experto en ambas materias. Así que sin más, para aprovechar su tiempo y su participación el día de hoy, dándole las gracias a Mario Campos, le cedo la palabra a la profesora Gabriela Robredo para que nos haga el favor de presentarnos a nuestro invitado. Muchas gracias. Gracias, Samuel. Hola, Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes y buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva charla, nuestra nueva conferencia dentro del programa de Cultura Mediática. Y bueno, hoy estábamos viendo justamente una entrevista, ¿no? Esta entrevista de Mario Campos con esta persona encargada de las noticias de Google, muy interesante para que lo vieran en acción un poco antes y antes de presentarlo. Pero bueno, déjenme, les platico un poco de Mario y de lo que ha hecho. Afortunadamente lo hemos tenido varias ocasiones como dándonos esta plática sobre periodismo acá en esta materia, en la materia de cultura mediática. Son alumnos de primer semestre que por supuesto todo esto están aprendiendo sobre medios y qué mejor que con una persona con la experiencia que tiene Mario. Mario es titular de Agenda Pública. De hecho, me parece que para la Agenda Pública fue esta entrevista que estábamos viendo. Sí. Es un programa de televisión en Foro TV Televisa. También es titular de Radar 99, que es el espacio del matutino informativo de 90.9, de Ibero 90.9. Titular en El Círculo, que también es un programa de televisión en Justicia TV. Columnista de Político.mx, consultor experto en Lexia Insight Solutions, y muchos ex, o sea, mucha experiencia, ¿no? Ex titular de Antena Radio, del Instituto Mexicano de la Radio, de IMER, también exdirector del Sistema Nacional de Noticiarios de IMER, es exdirector de Información de Proyecto 40, de Editorial Más por Más, ex colaborador en Imagen, en el Universal, en el Excelsior, en Reporte 98.5, en las revistas Milenio, etcétera, entre otros medios. Mario es politólogo por la Universidad Iberoamericana, tiene un máster en gestión de comunicación política y electoral por la Universidad Autónoma de Barcelona, un diplomado en análisis político estratégico y en campañas electorales por la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Iberoamericana y el Colegio Nacional de Ciencias Políticas. Como decía Samuel, es profesor en la Ibero, en el subsistema de periodismo, y profesor de varios diplomados también en respecto a comunicación, tanto en la UAM, en la Autónoma Metropolitana, como en la UNAM y en el Centro de Marketing Político. Ha impartido cantidad de cursos sobre comunicación estratégica, vocería, manejo de crisis, columnista invitado en muchas publicaciones, ahí está Nexos, Reforma, y pues conferencista con sentido de cultura mediática en la Ibero. Entonces, Mario, bienvenido. Y bueno, pues estamos acá para escuchar y sobre todo estos alumnos que están empezando en el mundo de la comunicación, para que les platiques un poco de tu experiencia en ella. Muy bien. Gracias, Gabriela. Gracias, Samuel. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias de entrada a todos los que ponen la cámara, porque ustedes lo saben, digo, ya empezaron el semestre así. Resulta complicado conectarte con alguien cuando no te estás viendo, ¿no? Es ahora que veo a Eduardo Portes por ahí ya conectado y a Valentina, que creo que Valentina, ¿te hizo un brazo lastimado? Sí, mira, Sí, traigo roto el codo. mira, ahí está. Ya empieza uno a ponerle cara y a entender con quién está platicando, porque si no se vuelve una cosa horrible estarle hablando a la pantalla en negro y entonces uno se le olvida con quién está platicando. Y si a mí se me olvida con quién está platicando, pues las cosas que yo le diga a Valeria o a Isabel o a Fernanda, pues a lo mejor no les dicen absolutamente nada, porque se tratan de mí y no se tratan de ustedes. Y al final de cuentas, de lo que se trata esta plática es de cosas que yo les pueda contar
que les sean útiles y que les sirvan de algo a ustedes, porque al final de cuentas le están invirtiendo un rato de su tiempo, más allá de que es una clase, pues es una clase, pero ustedes están dedicando parte de su tiempo a esta conversación y pues yo haré lo que pueda para tratar de que ustedes sientan que valió la pena el tiempo que compartimos juntos. Entonces, lo primero pues, es eso, agradecerles. Gracias, Fernanda, Daniel, Yael, Eduardo, todos. Joaquina, gracias por abrir sus cámaras. Y lo primero es que, en efecto, esta es una plática que yo he dado varias veces, que siempre he disfrutado mucho. Normalmente se hacía en el aula Santa Teresa. Entonces, estar en el aula Santa Teresa, yo estudié, en efecto, en la Ibero, estudié Ciencias Políticas en la Ibero, y llevo 15 años dando clases en la Ibero. Entonces, pues he pasado, sumados creo, he pasado más tiempo en la Ibero que fuera de la Ibero. Y entonces estar en el auditorio pues siempre era una experiencia como muy padre. Pero la verdad es que aunque he dado varias veces esta plática, nunca la había dado en un día como hoy y en un momento como hoy. Y eso es lo primero que yo quisiera compartirles a ustedes. La carrera pues es la misma, que se llama comunicación, ¿no? En la que ustedes se apuntaron. Pero la carrera que tú estás cursando ahorita, Marian, es diferente a la carrera que había hace 5 años de comunicación. Y esto es importante entenderlo porque cuando uno da clases, por lo menos cuando yo doy clases, aunque he dado la misma materia también muchas veces, cada semestre tengo claro que es distinto. Y es distinto por 2 razones muy particulares. La primera, porque siempre estás con gente diferente. O sea, el que ahorita esté Jules conectada o Fernanda conectada, hace que este grupo, esta generación de comunicólogas y comunicólogos, sea diferente a la generación anterior, aunque se parezcan, aunque tengan las mismas edades, aunque aparentemente tengan intereses parecidos, claramente hoy tienen perfiles y personas distintas con preocupaciones y agendas distintas. Y la otra cosa que es claramente diferente es el contexto en el que hoy se aprende y se ejerce la comunicación. Esto antes, yo lo decía, y ustedes, por ejemplo, entraron a la carrera cuando se fue Donald Trump, ¿no? Ustedes ya, afortunadamente, ya nadie les va a poder decir que son la generación de Donald Trump. Los que acaban de salir de la universidad les podrían decir, ah, tú fuiste la generación de Donald Trump. Valeria podrá decir, no, yo soy post-Donald Trump, ¿no? A mí ya me tocó, yo ya llegué a la universidad cuando él ya se iba. ¿Y por qué es importante el fenómeno de Donald Trump? Porque Donald Trump llevó el tema del espectáculo de las Kardashian, del espectáculo de los reality shows, a la posición de poder más importante que existía en este planeta, que se llama la Casa Blanca. Y toda la comunicación de la plataforma con más potencia en el mundo en materia de un gobernante estuvo tocada por la lógica de un reality show. Eso significa que quienes se formaron en los últimos 4 años se formaron en una sociedad marcada por el espectáculo, por la teatralidad. Incluso yo diría, el mundo de hoy, el mundo en el que Diego vive y en el que yo vivo y en el que Jordi está viviendo, y esto lo pueden comprobar ustedes, es un mundo de la polarización, ¿no? Simplemente piensen ustedes ahora que se anunció el contagio del López Obrador, ¿cuántos no pusieron, qué bueno, que se muera, ¿no? ¿Y cuántos no dijeron, no, pues que no le pase nada, porque me cae bien, o no me cae bien, pero no quiero que se muera? Y se polariza el ambiente. Y lo mismo vimos, gana Biden y vimos la toma del Capitolio hace 15 días, como si fuera una película de Hollywood, pero además una película mala, porque vimos que entraron al Capitolio sin que bueno, había un meme que seguramente lo vieron, que decía, cuidan más las roscas del Soriana que el Capitolio. Y es cierto, ¿no? Entraron como por su casa, se robaron una laptop, hicieron lo que se les pegó la gana y nadie los frenó. Bueno, eso que vimos, esa protesta en el Capitolio, esa violencia, esta polarización en redes en torno a López Obrador, es producto de lo que ha vivido el mundo en los últimos años con gobernantes que polarizan, que son liderazgos muy carismáticos, muy viscerales, que utilizan las redes sociales para poner etiquetas a los adversarios, que se burlan, que son medio bullies, ¿sí?
¿Por qué es importante todo esto? Porque entonces ustedes, hoy que Dan está en primer semestre, hoy que Andrés está empezando la carrera, tiene que entender que su carrera, tu carrera Andrés, tu carrera Maffer, va a estar marcada por lo que estamos viviendo en este momento. ¿Qué estamos viviendo? Cosas raras, como que mi perra no va a dejar de ladrar hasta que no le abra la puerta para que entre, y entonces le voy a tener que abrir, con su permiso. Órale, pásale. Gracias. Le podemos dar para que se entretenga, mire, le podemos prestar un Biden de peluche o un Trump y ya con eso se entretiene la perra. Bueno, cosas como esta que está pasando, el hecho de que estemos conectados en pantallas, que ustedes oigan que está mi perra ladrando y yo tengo que pararme a la mitad de la clase para abrirle. Como comprenderás, Jules, esto no pasaba cuando yo daba las pláticas en el aula Santa Teresa. Y cuando yo daba la plática en el aula Santa Teresa, no conocíamos el escritorio y la silla de Eduardo Portas, y no conocíamos el cuadro detrás de Fernanda, y no conocíamos, porque lo que estamos viviendo hoy, por ejemplo, es un mundo donde la pandemia no solo nos metió en nuestras casas, sino que nos metió a las casas de los demás. Y entonces hoy de pronto vemos cosas y conocemos cosas. Ahorita que nos acabamos de conocer, y ya vimos que Gabriela tiene el librero atrás, y ya vimos que Hanna tiene atrás acomodado y cómo guarda las cosas, porque estamos viviendo tiempos extraordinarios. ¿Y por qué es relevante entender todo esto sobre el contexto y sobre Trump y sobre López Obrador y sobre la fotografía que tienes atrás de ti? Porque la formación que tú vas a recibir hoy y que vas a recibir en los próximos años está marcada por el momento histórico que te ha tocado vivir. Ninguna generación de comunicación, bueno, no es cierto. Hay generaciones de comunicación que se parecen mucho unas a otras. ¿Ustedes creen que la generación que no vivió la pandemia va a ser igual a la de ustedes? No, yo creo que no. Yo creo que ustedes van a tener particularidades en las formas de relacionarse que los que estuvieron antes de ustedes no tenían. Y entonces, si eso es así, lo que hay que hacer, y esa es la primera invitación que yo quiero hacerles a cada una y a cada uno de ustedes, es, primero, entender que en efecto estamos viviendo, a ver, tú no estás en clase. Primero, estamos viviendo tiempos de la fregada. O sea, yo no sé cómo se sienten ustedes, yo no sé si Dan ya pone ese fondo de pantalla que tiene atrás para sentir que está acompañado y así ya no se siente tan solo. Yo no sé cómo les va a ustedes en la convivencia con su familia, con la convivencia con sus amigos, pero seguramente están hasta el gorro y seguramente su experiencia en la universidad no es la que ustedes se habían imaginado hace unos años para su primer semestre de universidad. De hecho, tengo un amigo jesuita que dice que la universidad en realidad es lo que pasa entre las clases. Y bueno, hoy lo que pasa entre clases es que te desconectas de un Zoom para conectarte a otro. No suena como muy atractivo que esa sea tu experiencia de la universidad. Entonces sí, le está tocando vivir tiempos, perdonen mi francés, un poco jodidos. Pero también es cierto que les están tocando vivir tiempos extraordinarios. Y a mí me gusta decirles, y ahorita conecto con el tema del periodismo, que hay veces que si Maffer una semana no vio las noticias, no pasa nada. O sea, imagínate que de pronto Joaquina no vio las noticias y no se enteró que Paquita del Barrio iba a ser diputada. Hombre, dichosa Joaquina que no se enteró que Paquita del Barrio quería ser diputada. No pasó nada, ¿no? Hay veces que Rebeca no vio las noticias y no se enteró el último, que salió Benito Bodoque de Don Gato en las mañaneras del López Obrador. Bien, Rebeca, no te perdiste absolutamente de nada. Pero hay veces que la historia está pasando justo frente a tus ojos. Es más, que estás viviendo la historia con mayúscula, la que va a estar en los libros, mientras tú la estás viviendo. Porque una pandemia, pues sí, ya habíamos tenido, pero pues había sido hace 100 años y no había Zoom, ¿verdad? Y no había Twitter y no había TikTok en la última pandemia. Lo que estamos viviendo son tiempos extraordinarios. Y la pregunta es, ¿cómo vas a vivir tu universidad
en los tiempos extraordinarios que estamos viviendo? Esa es la pregunta. Y ahí te va un poco la respuesta. Miren, yo en los 15 años que he dado clases siempre digo que existen dos tipos de alumnos. No sé si los maestros que están por acá de pronto coincidan conmigo, pero en mi experiencia hay dos tipos de alumnos. Uno es el alumno que trabaja para el maestro. Entonces, ¿quién es el alumno que trabaja para el maestro? Cuando yo le digo a Cecilia, Cecilia, tienes que leer tal libro, y entonces Cecilia dice, ay, qué flojera, pero tengo que leer para la clase de Mario. Entonces, ¿para quién trabaja Cecilia? Pues para Mario. ¿Y para quién hace el reporte? Pues para Mario, que además yo ya leí el libro, pero tú trabajas para mí, ¿no? Y estudias para mi examen, para que yo te ponga una calificación. Básicamente tú trabajas para mí, tú pagas y tú trabajas para mí. Qué cosa más rara, ¿no? Eso no suena un buen negocio, pero así puede ser. La otra es que Cecilia o Amaya lo que digan es, a ver, yo quiero que el maestro trabaje para mí. ¿En qué sentido? Que él me ayude a resolver las cosas que yo necesito aprender y para las que voy a la universidad. Y entonces que llegue Cecilia a la clase y me diga, oye, a ver, explícame por qué López Obrador no ha salido en 72 horas cuando todo el mundo está pendiente de su salud. A ver, Mario, explícame qué le recomendarías tú en este momento a Ricardo Anaya que dice que va a andar recorriendo el país en coche. ¿Le sirve o no le sirve? ¿O qué tendría que hacer diferente para que no se burlen de él? Y entonces tú me pones, o simplemente llega un día Cecilia o Fernanda y Fernanda me dice, a ver, Mario, quiero que me digas, yo estoy haciendo TikTok para las campañas electorales, quiero que me des tu opinión. Y entonces yo, Mario, maestro, me tengo que meter a TikTok, entender lo que estás haciendo, entender la lógica y ver qué te puedo recomendar a ti en tu proceso de formación. Y entonces yo, Mario, trabajo para ustedes y no ustedes trabajan para mí. No sé si logro transmitirles la diferencia. ¿Y cuál es el rasgo más notable entre los primeros alumnos y los segundos alumnos? Que los primeros alumnos sufren la universidad. Porque son cargas de trabajo, porque tienes que leer, porque tienes que estudiar, porque tienes. Y los otros son los que empiezan a comerse el mundo en primero, en segundo o tercer semestre. Y yo tengo exalumnos de esos que hoy están de influencers, de directoras de empresas, de directores de organizaciones, no porque empezaron a hacer la carrera cuando terminaron la carrera, sino porque mientras estaban en la carrera, empezaron a hacer cosas. Y entonces, cuando salieron de la universidad, ya traían un montón de horas acumuladas, de errores. Pero, a ver, ¿qué pasa si en tercer trimestre te equivocas? Absolutamente nada. Primero porque te vas a equivocar. Porque si ya supieras hacerlo, no tendrías que ir a la universidad, ¿no? O sea, ¿por qué Maffer va a la universidad? Pues para aprender. Si ya supiera lo que está en la universidad, estaría tirando su dinero. Entonces, Maffer puede ir a la universidad con Andrés, con Valentina, con Isabel, y en la universidad echar a andar cosas que van a fracasar. ¿Y cuál es el costo del fracaso de la universidad? Cero. Si yo hoy dejo mis trabajos y me voy a la aventura y fracaso, el costo no es cero, ¿eh? Porque tengo hipoteca, porque tengo una hija, porque tengo una esposa, porque tengo una casa, porque... Pero si hoy Joaquina lanza un podcast y el podcast no lo oye ni su mamá, ¿qué pasó? Que aprendió a hacer un podcast. Y ya se aprendió a hacer un podcast, pues ya está del otro lado porque tiene por lo pronto 4 años de universidad para hacer el podcast más fregón que Joaquina quiere hacer. Y eso me lleva a la segunda cosa que yo quería contarles. O sea, la primera es entender que esto que están viviendo no solo es para padecerlo. Y miren que yo lo padezco también. Yo también ya estoy hasta el gorro de andar con miedo, preocupado por la familia, en no poder abrazar y no poder ver a mis amigos y no poder estar con la confianza con la que estábamos antes. Yo me siento igual encerrado que ustedes, a veces más, a veces menos. Pero ¿cómo vamos a pasar por este periodo desde la carrera en la que ustedes están? Y hay dos campos en los que yo he trabajado, que son de los que yo les quiero platicar. Uno es el del periodismo y el otro es el de la comunicación institucional. Los dos me gustan mucho. De los dos he vivido los últimos 20 años, desde que estaba
terminando la universidad, empecé a colaborar en un medio de comunicación y luego poco después se me abrió el espacio de empezar a trabajar en temas de relaciones públicas y comunicación, y de allá para acá, a lo mejor diría del 2000 para acá, trabajando con un pie en los medios y con un pie en la comunicación institucional. Pero les voy a platicar primero del periodismo. ¿Y qué les diría yo del periodismo hoy que ustedes están empezando a explorar opciones? Porque esa es otra. Si alguien me dice, es que yo ya sé qué voy a hacer de mi vida, si de pronto Daniel me dice, no, es que yo quiero hacer cine, ¿no? O Yael me dice, es que yo quiero hacer publicidad o televisión o periodismo deportivo. Yo le diría, a ver, ¿cuántos años tienes, Daniel? ¿O Yael? ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 19. Yo igual tengo 19. Si a los 19 años sabes lo que va a ser el resto de tu vida, pues qué vida más aburrida te espera. ¿Estás de acuerdo? O sea, nadie de ustedes, afortunadamente, me puede decir que ya sabe exactamente qué va a hacer de su vida y a qué se quiere dedicar. Sabe qué le gusta. Está bien. Si Diego ya sabe qué le gusta, perfecto, Diego, adelante. Si Edith ya sabe qué le late, adelante. Pero en la vida vas a hacer muchas cosas y en la universidad vas a hacer muchas cosas y parte de la carrera de comunicación, parte de la gracia de comunicación, que no me oigan, que no me oiga el director, es que es un poquito Kitsania. O sea, juega a ser locutora de radio, ¿sí? Juega a ser comunicadora institucional, juega a ser publicista, juega a ser cine, juega a ser tele. Eso es Kitsania, ¿no, Paula? Es un poco eso. Tú vas y juegas cosas y juegas a que eres cosas. Bueno, la carrera de comunicación es jugar a hacer cosas, nada más que aprender a jugar, para que tú puedas tomar mejores decisiones sobre qué quieres hacer después con tu vida y con tu carrera. Y en ese sentido, ¿para qué sirve el periodismo? ¿Y qué les va a dar el periodismo a ustedes? Y yo tengo 4 elementos por los que a mí me gusta el periodismo. El primero, el periodismo consiste en hacer las preguntas correctas a las personas correctas. ¿Qué quiere decir eso? Que el periodismo debería ser la carrera más humilde de todas. Cosa que si uno ve a los periodistas verá que no lo comparten así, por supuesto. Más bien los periodistas suelen ser de los que tienen los egos más grandes de todos. Pero el periodismo en realidad es la carrera con menos ego del mundo, porque parte de hablar todos los días con gente que sabe más que tú. Si yo entrevisto a un doctor para hablar de las vacunas y yo sé más de las vacunas que el doctor, pues entonces, una de dos, o yo debería ser doctor, o dos, no entrevisté a la persona correcta, porque él es el experto y yo soy el periodista. Y por eso el periodismo es maravilloso porque te permite acercarte a personas que de otra manera no te habrías podido acercar. A mí el periodismo me ha permitido entrevistar alguna vez a un presidente, a un expresidente, a un astronauta, a un topo rescatista, a una directora de orquesta, a un cantante de ópera, a personajes que si no me dedicara a esto, probablemente nunca habría podido conversar con ellos, con científicos, con científicas, con activistas, con defensores de derechos humanos, con escritores, con gente extraordinaria con la que el periodismo me ha abierto la oportunidad de sentarme a platicar con ellos. Y ya de entrada, yo no sé lo que le da a los demás, pero lo que a ti te da la posibilidad de sentarte con esos personajes a conversar es algo que muy pocas carreras te van a poder dar. Lo segundo es que el periodismo consiste fundamentalmente en construir puentes. ¿Puentes entre quiénes? Entre los especialistas y los ciudadanos, entre las autoridades y los ciudadanos, entre los protagonistas de las noticias y los ciudadanos, y también entre los ciudadanos y los actores públicos, los actores políticos. Un periodista es fundamentalmente un constructor de puentes, que entrevistas a alguien que es experto en economía y en las reservas de Banco de México y que tienes que ser capaz de traducir lo que él te está diciendo para que cuando Jaime o Valentina o Fernanda escuchen la entrevista,
entendamos qué son las reservas de Banco de México y por qué es importante si subieron o bajaron y qué efectos tiene para mi vida cotidiana. Y eso creo que es una tarea muy noble también, el de ser constructor de estos puentes. Pero hay una tercera función, que es la que algunos periodistas tienen como definición, no la inventé yo, pero es quizá la que me sigue gustando más como definición de periodismo. Y es la profesión que ayuda a la gente a tomar mejores decisiones sobre su vida. ¿Por qué cuando salimos a la calle hoy nos ponemos un cubrebocas? ¿Por qué preferimos una terraza a un espacio cerrado? ¿Por qué si tenemos que hacer un viaje a algún lugar, pensamos si es seguro o no es seguro y cuáles son las mejores horas para ir? ¿Por qué si vamos a invertir o ahorrar, sabemos en qué debemos ahorrar? El periodismo está para darnos información que nos permitan tomar mejores decisiones sobre las cosas que hacemos de manera cotidiana. Y eso a partir de la comprensión mejor de lo que está pasando. Miren, el periodismo lleva muchos años como negocio en crisis. Muchos años. Los sueldos son malos. Muchos medios han quebrado. Muchos periodistas están y estarán sin trabajo porque no hemos logrado resolver un modelo de negocios efectivo para el periodismo, salvo casos extraordinarios como el New York Times. Sí, pero la mayoría de los periódicos no es el New York Times. Y hoy Reforma sufre y el Universal sufre y la Jornada sufre. Y el tema de las sirenas que están pasando ahora todo el día, ¿no? Que es de las cosas que hoy vivimos, que son distintas, es el soundtrack de nuestro momento de vida, ¿no? Bueno, sin embargo, aunque el periodismo está en la crisis más profunda desde hace un par de décadas, hoy el periodismo es más necesario que nunca. Hoy, por ejemplo, tuve oportunidad de entrevistar allí en el radio de la Ibero a Save the Children, que acaban de abrir una página para ayudar a las niñas y a los niños a enfrentar el duelo de los que han perdido un familiar por el COVID. Porque el periodismo tiene que ayudarnos a entender desde qué pasa con nuestras emociones hasta qué pasa con el país en este momento. ¿Qué pasa si el observador se muere? ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Cuáles serían los escenarios? ¿Quién decidiría? Que por supuesto esperemos que no pase, ¿no? Pero si pasa, el periodismo es el que tiene que contarte lo que pasó y tiene que darte elementos para entender lo que implica lo que está ocurriendo. Es decir, el periodismo no solamente es lo que pasa en este momento, sino las causas y las consecuencias de los acontecimientos. Y también en el periodismo de opinión, las interpretaciones de los acontecimientos, ¿no? Los hechos y luego las interpretaciones de los mismos hechos. Y por último, el periodismo es hoy más necesario que nunca, porque nunca como hoy estábamos sumergidos en un mundo de noticias falsas. ¿Cuántos de ustedes no conoce a algún familiar que dice que hay que tomar dióxido de cloro frente al coronavirus? ¿Cuántos de ustedes no han visto algún grupo de tíos, de tías, en donde te mandan el buenos días y el piolín y el Espíritu Santo, donde dicen que hay tecitos de no sé qué fregados para que te suba las defensas contra el coronavirus? ¿Cuántas imágenes no hemos visto en los últimos días que si López Obrador en realidad no compró vacunas y en realidad las de Oxford eran muestras gratis que las repartieron para usar a los mexicanos como conejillos de indias? Estamos invadidos de noticias falsas como nunca habíamos tenido, porque nunca habíamos tenido, hasta hace 20 años que empezaron estas cosas, y hasta hace 15 años que empezaron las redes sociales, que empezamos a tener la posibilidad de que todos nos convertimos en emisores de información, en retransmisores de la información, en creadores y consumidores permanentes de información. Y ese cambio de paradigma, que dejaron de ser los periodistas profesionales los únicos que podían compartir noticias, para que ahora Daniel o Basilia o Jules o Guillermo compartan información, hace que en parte sea más democrático el juego, pero también que sea mucho más caótico,
Porque entonces, ¿quién determina cuál es la información correcta y cuál es la información falsa? Bueno, para eso está el periodismo, para hacer las tareas de verificación, de contraste, de validación de las fuentes y de saber que lo que le estamos transmitiendo a los demás es real, es verdadero y es útil para que la gente pueda tomar mejores decisiones. Por eso creo que si ustedes en algún momento experimentan el periodismo, pueden hacer grandes cosas. Y déjenme decir una cosa, que no me escuchen mucho mis compañeros del subsistema de periodismo. Por supuesto que el periodismo requiere técnica. Hay que saber redactar, hay que saber editar, hay que saber qué es un ángulo, hay que saber cómo se titula, hay que hacer cómo se hace un buen lead, un párrafo inicial para vender la nota. Por supuesto que el periodismo requiere profesionalización. Pero dicho eso, el periodismo no necesariamente se tiene que aprender estudiando periodismo únicamente. Tú puedes estudiar temas de economía y hacer periodismo. Tú puedes aprender cosas de ciencia política y hacer periodismo. Porque el periodismo es una técnica y la técnica se aprende con disciplina, con corrección, con buenas maestras, con buenos maestros, con autores relevantes. Y así como el periodismo es uno de los campos que ustedes tienen por delante, déjenme ahora hacer la promoción del otro campo, el de la comunicación institucional. Y déjenme contarles la anécdota rápido, que yo era maestro de periodismo, porque ya trabajaba en medios, y nunca había dado la clase de comunicación institucional, que es la que llevo 15 años dando, o 13 años dando. Y estaba hablando con el que entonces era coordinador de la carrera, el querido maestro José Carreño Carlón, y entonces me dijo, Mario, ya sé, vas a dar una nueva clase. Yo, ¿de qué? Comunicación institucional. ¿Y eso qué es? Y me acuerdo que se bajó el teléfono y dijo, Lupita, ya te conseguí maestro. Pues bueno, ¿no? Y es una clase que a mí me fascina desde que la doy, que no la he dejado de dar, porque tiene que ver con varias cosas. Mira, cuando Cecilia era más chiquita, yo no sé, Cecilia, si tú te acuerdas cuando ibas a un restaurante y te daban un popote. ¿Qué hacías con ese popote, Cecilia? Cecilia Cardona, porque no sé, hay otra por acá. Jugaba con él. Muy bien. Entonces Cecilia decía un popote, que es un juguete, y entonces si estaba con Valentina, no se conocían, pero hacía bolitas, Cecilia, y las metía en el popote y lo usaba de cerbatana, y luego soplaba en el vaso cuando ya le quedaba poca bebida, y cuando la regañaba su mamá, Cecilia decía, mamá, no es falta de educación, es falta de líquido, ¿no? Y por eso suena así. Hoy, cuando Marian llega a un restaurante y le dicen, Marian, ¿quieres un popote, maldita asesina de tortugas? ¿Qué contestas, Marian? Pues que no. Pues no. No, porque hoy Marian siente que si se acepta el popote, ese popote va a terminar en el fondo del mar matando una tortuga, que también yo digo, qué manía de las tortugas de insertar a los popotes, pero es otra discusión. ¿Qué tiene que ver eso con la comunicación institucional? Que la comunicación de las empresas, la comunicación de los gobiernos, la comunicación de los partidos políticos, nunca se hace en el vacío. Siempre se hace en un contexto. Y por tanto, lo que hace apenas 5 años o 2 años era un mensaje pertinente, relevante, útil, hoy no tiene cabida. Hace unos años, un maestro pudo haber llegado a un salón de clases y decirle, Daniel o Fernanda, qué bonita está tu playera, qué bien te ves hoy. Hoy los maestros sabemos que no viene al caso, que cómo se ven los alumnos o las alumnas es absolutamente un tema que está detrás de la línea de la discusión de lo que nosotros podemos comentar o no. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un criterio diferente del tema de las relaciones de poder, el tema del acoso, el tema de la diversidad, el tema de medio ambiente, el tema de género. Y por eso yo digo, queridas, queridos, y no porque tenga que decir queridas, queridos, sino porque yo he entendido que el lenguaje importa y que si yo les hablo que cuando ustedes tengan un jefe, también tengo que decir o una jefa,
porque el jefe no puede ser solo la imagen del hombre, porque el mundo real no es así, y porque tiene que haber cada vez más jefas, y no solo jefes. Y lo que les quiero decir con esto es que lo primero que me parece fascinante de la comunicación institucional es que tú no puedes ser una buena estratega de comunicación si no estás conectada con el mundo en el que estás viviendo. Porque si tú no entiendes eso, entonces no hay manera de que conectes con los demás. Hay un autor de un libro que dice que antes de proyectar, absorbas. Si tú no entiendes lo que está en el contexto, si yo no entiendo cómo se sienten o trato de entender cómo se sienten ustedes en su primer semestre en un cuadrito, en lugar de estar en un salón de clases, si los maestros no hacemos ese esfuerzo para entender que están cansados de estar guardados, pues difícilmente vamos a poder lograr que después nos pongan atención el resto de la clase, porque no conectamos, estamos hablando de cosas diferentes, desde planos diferentes. Entonces, entender el momento que estamos viviendo es la primera gran tarea de los comunicadores institucionales. Y a partir de ahí, entender cómo construimos puentes o vínculos que sean sólidos, fuertes, relevantes en el contexto que hoy estamos viviendo. Y voy a poner un ejemplo. Hoy en México estamos en un ambiente de precrisis con lo de López Obrador muy serio. Muy serio. Yo anoche les juro que no dormí bien. Y dirán, pues, ¿qué es? ¿Te debe López Obrador? ¿Tienes tu credencial de la 4? No, les juro que ni voté por López Obrador. Y no me cae, no me cae mal, pero creo que es un mal gobernante. Pero la preocupación de que el pasado mañana tengamos que estar discutiendo en este país un nuevo presidente o presidente, que el Congreso se tenga que poner de acuerdo para nombrar a alguien que se quede los próximos 4 años, una persona por la que nadie votó, a mí me da mucho miedo. Y eso condiciona la comunicación de las instituciones. Hoy, por ejemplo, piensen nada más ustedes esto. ¿Cómo han cambiado en un año el concepto de oficina? ¿No? Ahorita, por ejemplo, que Valentina saluda a alguien, a mí me encanta porque una de las cosas nuevas de este tiempo, y aquí los maestros me van a entender perfectamente, es que hoy todas las clases son abiertas. Es una cosa muy loca, ¿no? O sea, uno estaba acostumbrado a que cuando dabas clase había un salón de clases y lo que se decía solo quedaba entre las personas que estaban en ese salón de clases. Hoy yo estoy hablando y sé que alguien de la familia Girón me está oyendo. ¿Y qué está pensando? Pues quién sabe. Y de pronto pasa alguien atrás y de pronto entra una llamada y de pronto brinca el perro. Y eso cambia el contexto de la comunicación. Imagínate cómo está cambiando y cómo va a cambiar el concepto de educación post-pandemia. ¿Cómo va a cambiar la idea de que tú tenías que vivir en el mismo lugar que estudiabas y trabajabas? Y que tu lugar geográfico determinaba tus relaciones. Hoy no estoy seguro que hay muchos de ustedes que no están en la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no tiene caso que estar pagando ahorita una casa en la Ciudad de México y estás con tu familia en tu estado de origen y ya cuando se pueda la cosa, pues te regresas a vivir acá. Pero a lo mejor hoy estás escuchando esta plática desde otro punto que no es la Ciudad de México. Y esto no lo habríamos hecho hace apenas un año. Hoy sí. Entender las nuevas herramientas de comunicación, desde el Zoom hasta el TikTok. Entender para qué sirven y para qué no sirven. Entender los estados de ánimo de la opinión pública hoy. Entender los temas que hoy marcan la conversación y adecuar el lenguaje de las instituciones al momento que hoy estamos viviendo. Y pongo un último tema, el manejo de las crisis. Hoy hay crisis como nunca en el mundo. ¿Ustedes creen que porque los empleados son hoy más idiotas que antes? Yo creo que no. Nada más que antes, déjame poner un ejemplo. Jules, si tú vas hoy a un restaurante y ves que los meseros no traen cubreboca, ¿qué haces? Pues yo creo que no entro. Muy bien, no entras. Y ya.
¿Tú eres un alma pacífica y dice, no entro y me retiro discretamente? Mm, pues quizá sí, pero sí piense algo malo, ¿no? Si piensa así como de, ay, qué covidiotas o algo así. Qué covidiotas, muy bien. A ver, Fernanda Urruchúa, que se ve que es un poco más aguerrida que Jules, que es muy tranquila. A ver, Fernanda, mismo restaurante, ¿tú qué harías? Em, no sé, yo creo que hablaría con el supervisor y les diría como, ¿por qué no están usando cubrebocas? Y el supervisor te dice, pues si no le gusta, no venga. ¿Qué haces? No, pues, pues no voy, ¿Te no sé. enojas y ya te vas? Sí. O sea, es una generación pacifista esta. A sup- ver, Amaya, ¿tú qué harías? Bueno, yo creo que, o sea, yo después de hablar con el supervisor, si me dice, pues no vengas, le diría como, pues en primera tienes que estar, o sea, tiene que estar consciente del daño que le están haciendo a las demás personas por Ajá. tener como, o sea, abierto pues un establecimiento que no está respetando las normas. Y creo que sí, o sea, es que no sé, siento que podría ser medio mala onda de mi parte, pero si yo tomara en cuenta, como, repito, el daño que le están haciendo a las demás personas, a lo mejor y sí llamaría como a algún lugar como, o sea, como está este código QR que está en algunos restaurantes, entonces, y pues ahí hay algún, o sea, yo he leído que dicen como que si algún establecimiento no cumple con las normas, que tú puedes denunciar, ¿no? Entonces, siento que es lo que yo haría. Muy bien. A ver, Diego. Pues lo mismo que Amaya, pero si ya se me están poniendo un poco más al tiro, pues ya sería como reclamarles de que, oye, pues es que también me estás exponiendo a mí. O Pero a sea, ver, Diego, ¿tú no sacarías tu teléfono? sí, obviamente, ya empezó a Ah, grabar. ¿cómo qué haces? ¿Sacas su teléfono y se lo avientas o qué haces con él? No, agarro el teléfono y los estaría exponiendo. Los grabas. Sí, de que aquí no están Y siguiendo luego, de que aquí, exponiéndoles de que aquí no están siguiendo las reglas de sanitización, así que por favor no vengan a este restaurante. ok, ¿y qué? Ya grabaste tu video, ¿y qué haces luego? Lo subo ¿A dónde? a las redes sociales. Ok, ¿a cuál? Ahorita, pues en este momento sería Twitter, Instagram y TikTok. Ok, ahí está. Entonces, cuando hoy te pasa algo, cuando hoy chocas, es quien desarma, quien saca la pistola primero, es quien saca el celular primero y toma foto la placa del otro, y quien empieza a grabar. Y cuando el gerente se pone pong, le dice, lo estoy grabando, lo estoy grabando, y lo denuncias en redes sociales. Y hoy cuando un empleado está en una organización y dentro de la organización ve algo que no le gusta, ¿qué hace? Hace una captura de pantalla y se lo manda a Jaime, y Jaime se lo manda a sus cuates y lo sube una nota de voz a WhatsApp y se arma una broncota. ¿Por qué hay más crisis hoy? Porque hay menos control sobre la información. Porque lo que cambió en los últimos 25 años, antes de que ustedes nacieran, pero el modelo en el que ustedes han vivido, es el cambio de la forma en la que se produce, se distribuye y se consume la información. Hoy es otro juego. Hoy se produce desde el celular, se distribuye desde el celular a través de las redes sociales como las que dijo Diego, y se consume desde el celular en tiempo real además. Cuando Jaime y Samuel y yo éramos chicos, te enterabas por el periódico o por el noticiero de la noche. Hoy es en tiempo real. Hoy si pasa algo con Slim, si pasa algo con Norberto Rivera, si pasa algo con López Obrador, ahorita mientras estamos conectados nos enteramos y no hay que esperar a la noche para que circule la información. Y por eso es que el campo de la comunicación institucional me parece fascinante, porque el campo de la comunicación institucional no se agota ni en las lecturas. A mí me gusta decirle a mis alumnos que la clase empieza cuando terminamos aquí, porque empieza entonces el mundo real. Y en el mundo real es donde están los ejemplos de lo que se hace bien y de lo que se hace mal. Y quiero terminar con esta idea para que podamos platicar, si ustedes tienen alguna inquietud, que podamos conversar de lo que a ustedes se les pegue la gana. Miren, le van a dedicar mucho tiempo a la universidad. O sea, los próximos 4 años de su vida
le van a dedicar muchas horas a esto. Que valga la pena, que valga la pena. Que no lo hagan porque lo tienen que hacer, porque es lo que les tocaba en la vida, porque acabó la prepa y ahora hay que hacer la carrera. Pues sí, hombre. Y además te voy a decir una cosa más. Si nadas de muertito 4 años, no te va a pasar nada, ¿eh? No te vas a morir, no vas a reprobar. Puedes nadar de muertito 4 años y acabar la carrera. Y después conseguir trabajo. O sea, no te estoy diciendo que si no me haces caso te va a quedar una maldición. No, si no me haces caso, puedes nadar de muertito y no va a pasar nada. Pero si decides hacerte cargo de tu propia formación, entonces sí van a pasar cosas. Porque entonces la universidad se va a convertir en lo que debería ser la universidad, que es uno de los pocos espacios que tenemos para pensar. Uno de los últimos espacios que tenemos para pensar. La universidad es para hacernos preguntas y tratar de encontrar respuestas. ¿Cómo cambia TikTok la comunicación? ¿Cómo tendría que ser una red social que no genere adicción, que no lucre con tus datos personales y al mismo tiempo sea financieramente viable? ¿Cómo tendría que ser el periodismo para su generación? ¿De qué temas tendría que hablar y en qué formatos? Para eso puede ser la universidad, o no. Depende de lo que ustedes quieran hacer con los próximos 4 años de su vida. Y el último consejo que yo tendría que darles es, una vez que tú decides, ustedes son una de las generaciones que más recursos tiene al alcance de la mano. Bueno, ya lo saben ustedes, tienen YouTube, tienen las bibliotecas que se les peguen la gana, tienen revistas, como alumnas y alumnos de la Ibero, tienen acceso a revistas, tienen acceso a, o sea, recursos, tienen un celular donde pueden comprar libros electrónicos, son mucho más baratos que los libros en papel, pueden comprarse un lector, un Kindle, que a lo mejor te cuesta 1,500 pesos, pero después cada libro que compres, en lugar de costarte 400 pesos, te va a costar 150 pesos y lo vas a recuperar y tienes el potencial de no andar buscando libros, sino que el que quieras, casi en el momento que quieras lo puedes tener. Es decir, ustedes son una generación a la que le han arrebatado los pretextos para hacer cosas. Porque si tú quieres hacer algo, lo puedes hacer hoy. Porque el equipo que necesitas para hacer cosas, fundamentalmente lo tienes. Entonces, lo que necesitas es el conocimiento y la mirada. Lo que te va a dar la universidad no es técnica. Sí, te va a enseñar a usar una cámara, pero eso lo aprenderías por tu cuenta. La universidad lo que te va a dar es cómo leer mejor al mundo desde diferentes teorías, desde diferentes autores, diferentes perspectivas. Eso es la universidad. Entender mejor el mundo, hacer relaciones con tus compañeros, con tus maestros y aprovechar que es el último espacio que tienes en tu vida para hacer lo que se te pegue la gana en términos creativos, de innovación, de experimentación, porque a lo mejor ese periodo ya no lo vas a tener después. Queridos, queridas, quedo a sus órdenes. Ojalá tengan algún comentario, pregunta, lo que ustedes quieran. Me dará mucho gusto escucharlos y gracias de antemano por toda su atención, porque además esta hora, la hora del mal del puerco, es complicada y entonces les agradezco mucho sus caras despiertas a estas horas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Mario. Pues tenemos unos minutitos para algunas preguntas, intercambios. ¿Qué opinan de esto que plantea Mario, de lo que está reflexionando, de su experiencia? A ver, ¿Qué dudas tienen? Veo por ahí a Edith, creo que alzó la mano, ¿no? Adelante, Edith. Sí, gracias. Bueno, antes que nada, gracias. Me agradó mucho la plática. Se me hizo muy amena y muy interesante. La verdad, a mí no me gusta ver las noticias porque me traumo, pero ahorita creo que voy a cambiar mi forma de pensar a partir de lo que nos estuvo hablando. Y bueno, me gustaría preguntar si conoce algo del periodismo científico y si nos puede hablar al respecto. Mira, bueno, primero, qué bueno que te gustó. Segundo, por favor, háblenme de tú. Pero gracias, Edith. Hay una academia mexicana incluso de periodismo de ciencia, y además te digo porque los acabo de entrevistar ayer y antier, cosa que yo no los conocía, y sí creo que es uno de los retos más importantes de nuestro tiempo. Digo, tú nada más ve la confusión que traemos con las vacunas, ¿no? Que cómo se hicieron, que si son seguras,
que si una dosis, que cuánto te cubre, quién certifica una vacuna, qué efectos secundarios puede tener. O sea, hoy más que nunca, el mundo tiene, creo que, conciencia del rol de la ciencia, que eso es lo que nos va a sacar de esta emergencia en la que estamos. Yo hoy más que nunca creo que el mundo debería poner recursos y atención al periodismo científico. Entonces, no tengo una respuesta única. Creo que hay periodistas o gente de ciencia que ha hecho labor de divulgación. Por ejemplo, a mí la doctora Julieta Fierro me encanta, que hasta en programas del 11 sale como astronauta. Gente de la UNAM de divulgación de la ciencia que ha hecho una labor muy buena. Yo diré que por ahí a lo mejor acercarse y seguramente hay cosas interesantes, Edith. Gracias. Claro. A propósito de ese tema, Mario, Sí. ¿alguien más tiene una pregunta? En el chat, si quieren, pueden escribir las preguntas. Claro, en lo que avanza la pregunta. Hace tiempo leí a un filósofo español que se llama Daniel Innerarity, comentando, bueno, sobre este tema de la complejidad de la sociedad actual por el mundo digital y cómo uno de los grandes temas de esta complejidad de los medios digitales es que pone en crisis, obviamente ha puesto en crisis profesiones, ¿no? Y los cambios en el mundo digital obviamente han puesto en crisis también al periodismo. Tú ya comentaste varios aspectos de esta crisis, pero este autor, este filósofo decía, bueno, uno de los temas más provocadores de estos cambios que estamos viviendo es que en la sociedad donde tienes acceso casi inmediato a la información y al conocimiento, los mediadores, en este caso los periodistas, dejan de cumplir una función porque ya no es necesario que las personas pasen por un mediador como antes había que hacerlo para acceder a ciertos datos, a ciertas informaciones. Entonces, bajo esta idea de que los mediadores han entrado en crisis y no pueden seguir cumpliendo la misma función que antes, pedagógica, didáctica, de informar a la población, ahorita que estamos viendo todo este tema a nivel mundial de la pandemia y el asunto de que los gobiernos a nivel global no han sabido lidiar con este tema de la pandemia y que hay una discusión a nivel mundial sobre el tema de las vacunas, los miedos, la desinformación. Parece, Mario, que muchas veces los periodistas, como tú decías, por esta falta de humildad, a veces quieren erigirse en autoridades científicas sin comprender la diferencia básica de la ciencia que solo un científico puede explicar, ¿no? Ahora resulta que todo el mundo opina y muchas veces se opina sin el más mínimo conocimiento, por ejemplo, de cómo un fenómeno tan complejo como una pandemia no se puede regular, no se puede controlar. De acuerdo. Oye, países como Inglaterra, que son países donde nació la ciencia hace 400 años, tienen una larga lista de muertos, tanto como Estados Unidos o como otras naciones. O sea, no es un tema de buena voluntad, tampoco es un tema de personas, ¿no? Echarle la culpa a López-Gatell, este tipo de cosas. ¿Tú qué opinas? ¿Qué crees que deberían de hacer los periodistas, por ejemplo, frente a un tema tan complejo como el de la pandemia en México en este momento? Bueno, es un gran reto. Primero porque el reto del periodista es separar su opinión del trabajo periodístico. Es decir, a mí me puede caer bien o mal un actor, pero eso no quiere decir que tenga que reflejar que todo lo que hace está bien o todo lo que hace está mal, ¿no? Y por eso hay técnica periodística para decir cómo reporteo, cómo verifico, cómo contrasto, cómo presento diversas voces sobre un tema, ¿no? O sea, el trabajo periodístico es una técnica que te ayuda un poco a tomar distancia en lo que se puede tomar distancia, porque al final de cuentas el periodismo tiene una dosis de subjetividad. Desde el momento que yo entrevisto a alguien, pues yo decido qué preguntas hago y decido a quién entrevisto. Entonces, no puedes separarlo de la persona, pero sí puedes saber cómo se pregunta respetando la técnica o cómo editorializo simulando una pregunta, ¿no? Claro. Lo segundo es pues, entender que el periodista tiene que trabajar para la agenda del lector y no para la agenda propia. O sea, yo lo que tengo, más allá de si a mí me cae bien o no López-Gatell, yo le tengo que preguntar a quien sabe si la aprobación de Sputnik es correcta o incorrecta. Y no yo decidir si está bien o está mal, porque yo no soy de Cofepris, y quizá yo documente que está mal. A lo mejor se brincaron procesos, pero eso es lo que muestra la evidencia, no lo que yo, Mario, pienso sobre el tema, ¿no? Claro. Entonces, sí creo que el periodismo tiene que pasar por un proceso de humildad que le ha costado mucho trabajo y que por eso ha sido incapaz de entender la crisis en la que está.
muchos periodistas no entienden por qué la gente no paga por las noticias. Bueno, no paga por las noticias en muchos sentidos, o porque siente que las consigue gratis, que es cierto, en buena medida, y dos, porque los periodistas nos hablamos entre el círculo rojo y los periodistas y los políticos. O sea, no hay medio que les hable a ustedes, por ejemplo. No, yo no creo que solo Sopitas les hable a ustedes, o que Vice, que es drogas y sexo, porque supuestamente ustedes son eso. Yo la verdad es que los veo, y no es por hacerles el feo, muchachos, pero yo no los veo como con vidas disipadas y entregados a las drogas, ¿no? O sea, me parece que los jóvenes son mucho más complejos que un estereotipo de decir, es que les interesan las drogas. Pues habrá quien sí, pero también les interesan las vacunas y también les interesa qué pasa con la militarización del país o qué pasa con la situación económica y el empleo. O sea, entonces, bueno, yo creo que va por ahí un poco el asunto. Dice Diego que si siente que si no hubiera dedicado al periodismo, no hubiera entrado al campo de la comunicación institucional. Pues mira, lo que sí te diría, Diego, es que lo que aprendió con la vida es que uno tiene mucho menos control sobre la vida de la que uno cree. O sea, al final tú tomas decisiones, ¿no? Y tú decidiste ser académico, ¿no? Como Samuel, como Eduardo, tú decidiste estudiar periodismo, tú decidiste... Pero hay muchas cosas que la vida te va llevando. O sea, tú entraste a un trabajo y en el trabajo conociste a alguien que después te jaló a otra cosa que no era la que tú pensabas originalmente y te encantó, ¿no? O sea, si a mí me hubieran dicho, ¿te vas a dedicar a la comunicación institucional? Por supuesto que no, ¿no? Ni sabía qué era eso. Y hoy te puedo decir, me encanta, y me encanta ver cómo un presidente comunica cuando está enfermo, cómo se hace una campaña electoral, cómo se hace una campaña electoral en tiempos de COVID, ¿no? Sí, cómo se maneja la crisis de una marca. Recuerden, Claro. es un sistema de comunicación organizacional, comunicación estratégica, a cargo de la doctora Guadalupe Sánchez. Si tienen dudas, preguntas, pueden buscarla o a través de los profesores como Mario, como Eduardo y otros tantos. Dos preguntas más, Rebeca y Amaya. Rebeca, por favor. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta para ti es, ¿cuál consideras que es el mayor reto al salir al mundo laboral? O sea, después de la universidad, cuando nos enfrentamos nosotros al mundo laboral, ¿cuál sería nuestro mayor reto? Ok, yo creo que hay varias cosas. Es una gran pregunta, Rebeca. Y me encanta que la preguntes en primer semestre y no en octavo semestre. Porque también en octavo o en séptimo o en noveno se hace la pregunta, ¿eh? Nada más que como comprenderás hay un poco más de estrés cuando la haces a esas alturas de la carrera y cuando la haces en primer semestre. Yo creo que hay varias cosas que tienen que ir resolviendo ustedes. Uno, ir aprendiendo a resolver cosas. O sea, la pregunta es, si yo te contrato, ¿qué problemas me ayudas a resolver? ¿No? Es una manera de decir, ¿qué sabes hacer? Pero no solo es qué sabes hacer. ¿Qué sabes hacer que me ayudas a resolver un problema? En este caso, un problema de comunicación. Me ayudas a gestionar mi comunicación, a manejar mis redes, a contar mi historia a través de un podcast, de una película, de un programa de televisión, a organizar un evento de relaciones públicas. ¿Qué sabes hacer que me ayuda a resolver un problema? Y por eso te voy a pagar. Dos, ¿en qué red de relaciones te vas insertando a lo largo de la carrera? Porque no se trata de que tú salgas de la carrera y ahora a ver quién me emplea, sino que tú salgas de la carrera y yo diga, este maestro, que seguro se acuerda de mí porque le di una lata, le pedí libros, le hice un trabajo que le pedí 50 veces que me lo revisara porque se lo llevé y lo entregué al cliente. O sea, construye relaciones con compañeros, con colegas, con profesores, y eso te va a ayudar. Entonces, si tú sabes hacer cosas y tienes una buena red de relaciones en construcción, porque es el periodo de construcción, yo creo que cuando salgas al mercado laboral ya vas de gane. Y la tercera, no te esperes a acabar la universidad para empezar a trabajar. Para que cuando tú termines la universidad ya llegues con experiencia, que ya sepas lo que es lidiar con un jefe, con una jefa, con horarios, con malos o buenos modos. Entonces, si tú sales con esas tres cosas, experiencia, sabiendo hacer cosas y con contactos, tu salida va a ser mucho más fácil. Y eso lo puedes ir construyendo pues, durante los próximos 4 años. Tienes muy buen tiempo para ir haciendo eso. Adelante, Maya. Ok, mi pregunta es, hace rato mencionaste lo de los fake news. Sí. Como periodista, ¿cómo
bueno, yo lo digo porque a mí me interesa mucho el periodismo, pero ¿cómo tienes que hacerle tú para saber discernir cuál es o las fuentes confiables, ¿no? También cuando haces entrevistas, ¿cómo tienes la certeza de que esas personas en realidad están como, pues, hablando con la verdad, o cómo puedes tú hacer para combatir, pues, los fake news? Así. Mira, yo creo que ese va a ser, te lo digo en serio, Amaya, el reto más importante de los próximos 10 años van a ser las fake news. Temas como los deepfake, estos videos donde tú puedes hacer que, ¿no? Que Samuel o que yo salga diciendo lo que se les pega la gana, y que además de manera muy creíble, pues hacen cosas cada vez más difíciles de distinguir. Entonces, yo creo que hay dos niveles para hacer frente a este asunto de las noticias falsas. Uno es a nivel periodista. Yo creo que a nivel periodista es poco más sencillo, porque el ABC sigue siendo el mismo. El ABC es verifica las fuentes, por ejemplo, que si yo veo un tweet, te pongo un ejemplo de esta semana, ¿no? Peña diciendo, pues se ve muy mal López Obrador, ¿no? Pues no era cierto, era una cuenta falsa del Peña. El tweet real de Peña era, le deseo pronta recuperación al presidente. Entonces, ¿cómo lo resuelves como periodista? Pues ve a la fuente. O sea, antes de que yo le dé retweet, voy al timeline de Peña, veo que tenga palomita, me aseguro que sea la cuenta correcta y veo si de veras aparece ese tweet o si es fake o es una cuenta parodia o de qué se trata el asunto, ¿no? Lo mismo, cuando un actor político hace una declaración de algo que resulta falso, pues tú como periodista, o sea, por ejemplo, López Obrador dice, tenemos domada la pandemia, pues tú tienes que decir, a ver, ¿cómo está la tasa de contagio, no? ¿Cómo están las curvas? ¿Es cierto o no es cierto lo que está diciendo el presidente? Yo tengo que decir una nota que si bien el presidente afirma que la curva está domada, los datos de las últimas 3 semanas muestran que verificar la calidad de las fuentes y la calidad de la información y contrastar la información es el ABC, digamos, como periodista. Ahora, como ciudadanos, porque al periodista al final de cuentas te pagan para hacer eso, ¿no? Tu trabajo es asegurarte que lo que compartas sea real. Como ciudadano, ¿qué haces con todo lo que te llega a WhatsApp, en lo que te manda tu familia, lo que te manda? Entonces, lo primero que creo que tenemos que hacer es asumir que nosotros somos corresponsables de la información que circula. ¿Qué quiere decir eso? Que no se vale que yo le dé retweet o compartir nada más porque coincide con lo que yo pienso, ¿no? Que si el observador es malo, entonces es cierto que nos están usando el conejillos de indias de las vacunas. Pues no, no es cierto. Como tampoco es cierto que se alegra la oposición miserable de pues, ¿quién? ¿No? O sea, como ciudadanos tenemos que ser consumidores críticos de lo que recibimos, tener un proceso de lo que se llama alfabetización mediática, que es entender cómo funcionan los medios, y además ahora de alfabetización digital, entender cómo funcionan las fábricas de bots, cómo se construye un trending topic, cómo se genera un video falso, una foto falsa, y a partir de ahí, pues hacernos responsables de lo que consumimos, porque lo que entra por nuestros ojos y nuestros oídos es tan importante como lo que entra por nuestra boca. Y así como cuidamos lo que comemos, tenemos que cuidar lo que estamos viendo, porque eso tiene impacto en nosotros, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí, Amaya, y qué bueno que te interese el periodismo, porque es una profesión padrísima y bueno, pues todavía hay mucha necesidad de buenas periodistas. Y saludos a tu gato, Jules. ¿Quieren comentar algo más, muchachos? Perdón, Pablo se salió y no tuvo la precaución de asignarnos como coanfitriones y se apagó el Zoom, por eso tuvimos que... ¿Pero quieren comentar algo, preguntarle algo más a Mario antes de despedirnos? ¿No? ¿Listo? ¿Todo bien? Muchas Bueno, gracias, Mario. lástima que ya quedaron ahorita muy pocos. Ahí veo que están varios todavía de mis alumnos que sí regresaron. Pero bueno, Mario, con los que están, nada más darte mucho las gracias, agradecerte por haber estado con nosotros, con de verdad unos conceptos creo que bien importantes para pues, estos chavos que empiezan, ¿no? Y que sí, como tú dices,
se van a enfrentar ahorita a 4 años en donde pueden vivirlos de muchas maneras, y lo más importante es que se lleven lo mejor de cada uno de sus maestros, de la universidad y de todo eso. Yo digo, con toda la experiencia y todo, me quedo mucho con eso, y bueno, creo que para ellos debe de haber sido de verdad, ¿no? Oírlo y saberse parte ya de esto desde ahora, y saber que desde ahora pueden empezar a hacer cosas, pueden empezar a trabajar en su propio futuro. Creo que esto es fundamental. Eso. Y de verdad, muchas gracias, y pues encantados de recibirte como siempre por acá. Yo de veras disfruto mucho esto, porque además pocas cosas me gustan más que en unos años llegue Jordi o llegue Amaya o llegue Jules y me digan una plática en Zoom hace 3 años en plena pandemia y ya estoy inscrita en la clase de, o simplemente nos veamos en los pasillos de la Ibero y ahí nos saludemos, me dará mucho gusto. Así que gracias por la invitación, como siempre. Gracias, Mario. Buenas tardes. Gracias, jóvenes. Gracias. Que estén muy bien. Gracias. Cuídense mucho. Adiós, gracias. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Bye. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Sí, nos vemos. Gracias.